Hace unos días he recibido una crítica acerca de mi manera de vender el teletrabajo. Y esto me ha hecho pensar que tal vez debiéramos dedicar un episodio más a hablar de esto de la venta del teletrabajo. Porque realmente cuando hablo de teletrabajo no estoy vendiendo nada, simplemente estamos intentando analizar. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a la gestión de lugares de trabajo y modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, ya nos conocemos, y en el episodio de hoy vamos a hablar precisamente acerca del modo de tratar el teletrabajo cuando se habla de él. Como probablemente sepas, soy autor ya de un par de libros acerca del teletrabajo, y uno de ellos se basa en el análisis de si es o no conveniente para cada persona entender que el teletrabajo es posible desde cualquier sitio. El libro se llama Teletrabajar desde el pueblo y lo que hace es darte las herramientas para que puedas analizar si tu idea de irte a vivir a una zona rural, una zona alejada de las urbes y poder teletrabajar desde allí de manera habitual es algo factible o no es factible. Y lo cuento desde mi propia experiencia. Yo he teletrabajado desde una zona rural durante varios años y no una zona rural tan perdida, tan alejada, en medio de un desierto o en mitad de una jungla. No, ni muchísimo menos. Un pueblo simplemente alejado unos cuantos kilómetros de una gran ciudad. Y aún así me he encontrado, estuve durante esos años, pues teniendo que solventar toda una serie de problemas que muchas personas piensan que no existen. Y piensan que no existen porque cuando se leen publicaciones tan habituales de que hoy en día con el teletrabajo se puede vivir en cualquier lugar y teletrabajar desde allí, por muy alejado que esté, realmente me lo habrás oído decir muchas veces. Las personas que dicen eso o no han salido realmente de la ciudad nunca, o por lo menos no han tenido la experiencia de tener que trabajar desde una zona no urbana o un tanto alejada. Porque la realidad dista mucho de lo que se dice en esos artículos, en esas publicaciones. Realmente lo que yo comento en este libro es la realidad de lo que te vas a encontrar y de lo que te puedes encontrar. Es decir, no es una venta, no es un libro que vayas a leer para decir, anda, pues yo tenía la idea de irme a vivir allí y teletrabajar desde allí y quiero que alguien me lo confirme. No. Lo tendrás que confirmar tú si realmente las circunstancias son favorables para que puedas irte a vivir allí y trabajar desde allí. Pero si no lo son, el libro lo que te va a dar son las herramientas para que tú mismo lo puedas descubrir. No se trata de vender nada, no se trata de convencer a nadie y mucho menos de convencer a alguien de que haga algo que no le convenga, que no le venga bien. No se trata de que alguien caiga en un engaño o en un autoengaño. No es un libro para el sesgo de confirmación, de que alguien te diga lo que tú ya tenías decidido o te confirme lo que tú ya querías oír. No se trata de eso, se trata de un análisis verdadero, un análisis realmente útil para que aquellas personas que estén pensando en tomar una decisión tengan precisamente esos criterios y esas herramientas objetivas que le van a permitir tener unos datos objetivos acerca de los cuales poder luego pensar y decidir. Pero entiendo que muchas veces cuando se habla del teletrabajo se habla en un tono de venta. Y eso es verdad. Lo haga yo como lo haga, no quiere decir que todo el mundo haga lo mismo. Y sí que es cierto que en este mundo en el que vivimos parece que todo al final tiene que ser como una dicotomía y separar todo entre sí y no, entre todo y nada. Y además parece ser que si te gusta algo, no te puede gustar otra cosa. Si consideras que algo es correcto, no te puede parecer que otra cosa también sea correcto o sea correcta. Y que haya una serie de grados intermedios. Parece que es así. Y esto ha llevado a que, pues sobre todo cuando leemos artículos, suelen llevar siempre, en este asunto del teletrabajo al menos, una cierta carga de venta, tanto a favor como en contra. Ya hemos hablado aquí de que normalmente, en culturas como la nuestra, el teletrabajo es algo que se ve con muchísimo recelo, culturalmente hablando. Y siempre se tiende a publicar aquellas cosas que hablan de retrocesos en el teletrabajo. Cuando una empresa implanta algo de teletrabajo, no suele ser noticia y normalmente te enteras cuando ya lo quita o cuando lo ha quitado, aunque sea temporalmente. Incluso aunque luego vuelva a implantarlo, es difícil que vuelvas a ver la misma noticia. Es decir,
Es fácil que veas una noticia en la que te digan esta empresa que tenía teletrabajo lo ha quitado. Pero si luego lo vuelve a implementar, es muy raro que veas una noticia que diga esta empresa que había quitado el teletrabajo lo ha vuelto a implementar. Eso no lo vas a ver de manera ni muchísimo menos habitual. De hecho, es muy difícil que lo veas. ¿Por qué? Simplemente porque se busca ese sesgo de confirmación en el cual todo el mundo tiene tanto recelo acerca de poder trabajar desde un sitio que no es el que están acostumbrados siempre. Esto de no tener que ir a la oficina. ¿Qué es? ¿No? Da mucho recelo a muchas personas, de hecho a la gran mayoría de las personas, y siempre se ha revestido de un miedo por parte de la empresa a que las personas no trabajen cuando no los están viendo y este tipo de cosas. Y realmente, bueno, es algo mucho más complejo y que será objeto de un análisis más profundo en algún momento, porque no es tan sencillo y de hecho son cuestiones de las que normalmente no se hablan, porque, bueno, no son tan cómodas de comentar como esto de, bueno, es que no me dejan teletrabajar porque es que mi jefe no se fía de mí. Hay otras cuestiones que son mucho más profundas que esa y que son raíces reales de por qué en culturas como la nuestra el teletrabajo pues tiene tanto recelo y tiene tanta negatividad por parte de todo el mundo. Es cierto que hay personas que teletrabajan y que les va muy bien teletrabajando y entonces pues cuando hablan de ello tienden a convencer o a intentar convencer a las personas que lo ven con tanto recelo, un poco también como respuesta a esa negatividad que aparece desde el primer momento. Alguna vez os he comentado que yo cada vez que doy una charla o que hablo acerca del teletrabajo, lo primero que me dicen, una de las primeras expresiones es ya, pero no todo el mundo puede teletrabajar, no todo el trabajo se puede hacer a distancia, etcétera, etcétera. Es una de las primeras frases que oigo al mencionar teletrabajo. Y efectivamente siempre digo lo mismo, es cierto. No todos los trabajos se pueden hacer a distancia, pero no por el hecho de que todos los trabajos no se puedan hacer a distancia implique que, oye, si el tuyo sí se puede, ¿por qué no? Si hay otro trabajo que no se puede hacer a distancia, pero el tuyo sí, ¿vas por ello a dejar que tu trabajo siga siendo presencial o lo vas a seguir prefiriendo? Realmente hay mucho que aprender para teletrabajar, sobre todo cuando se teletrabaja formando parte de un equipo. Y bueno, hay muchas cuestiones acerca del engagement de las empresas, del sentimiento de pertenencia, hay toda una serie además de sesgos, no solamente el de confirmación, que están muy implantados mentalmente en la sociedad y que es muy difícil dar un paso hacia adelante en cuanto a lo que al teletrabajo se refiere. Y muchísimo más si estamos hablando de que alguien esté pensando en cambiarse de domicilio, en irse a vivir a una zona, vamos a decir, rural o fuera de las grandes ciudades, pensando que con la llegada del teletrabajo ya pues el trabajo que hacía en su oficina lo puede hacer desde el pueblo o desde cualquier aldea. Y esto a veces no es así. Pero no solamente es un tema de cobertura de Internet, que muchas veces se piensa simplemente en eso, ¿no? Y para comprobarlo, pues uno se da una vuelta por esa zona, intenta mandar algún mensaje instantáneo y, oye, mira, pues sí, hay cobertura, pues entonces ya nos podemos venir aquí a trabajar o a teletrabajar, viviendo aquí, teletrabajando desde aquí. Pero hay muchas cuestiones que son muy básicas y que realmente impiden un trabajo normal si no se dan las condiciones que se tienen que dar. Simplemente es eso. Hay lugares que sí reúnen las condiciones para tu trabajo y hay lugares que no. Hay lugares que reúnen a lo mejor las condiciones para otro teletrabajo, pero no para el tuyo. Hay una gran combinación de posibilidades. Lo que sería una lástima es que probablemente pues, o vendas tu casa o cambies tu alquiler o lo que sea para mudarte y una vez que estés allí te des cuenta de que el trabajo que querías realizar pues es prácticamente imposible porque tienes un montón de inconvenientes o que baja mucho tu rendimiento o que dedicas más tiempo y esfuerzo a resolver cuestiones operativas del propio teletrabajo que a realizar tu labor propiamente dicha. Por eso, esto no se trata de venderlo, no es una cuestión de venderlo. Lo que ocurre es que como enseguida hay una respuesta tan negativa y enseguida, no, esto no se puede hacer teletrabajando no se hacen las cosas bien, teletrabajando se está muy incómodo, teletrabajando hay mucho ruido alrededor, teletrabajando hay un montón de cuestiones que se dicen siempre, ¿no? Y eso no se puede hacer teletrabajando. Y dile tú que teletrabaje al que hace esto o aquello. Bueno, nadie está diciendo a nadie que teletrabaje. Simplemente lo que estamos diciendo es que existe la posibilidad de teletrabajar. Y cuando esa posibilidad es real y se dan las condiciones necesarias para que se pueda llevar a cabo, tiene unas incontestables ventajas. Otra cuestión es que esas ventajas no se consideren suficientes por parte de muchas personas
con respecto a otras cuestiones que están muy arraigadas culturalmente. Y oye, es una cuestión de que se conozca. Lo que intentamos es que haya algo más de conocimiento y luego con ese conocimiento se toman las decisiones que se quieran, pero partiendo de ese conocimiento, no simplemente repitiendo lo que una y otra vez se escucha. Y en esto del teletrabajo se martillea muchísimo una y otra vez que esta gente lo ha hecho y no les ha funcionado, estos otros no quieren seguir teletrabajando, ahora se impone el trabajo híbrido. ¿Recordaréis un episodio que ya publicamos en el que hablaba de una encuesta que publiqué en LinkedIn o que hice en LinkedIn acerca de, bueno, pues si las personas preferían, invitaba a elegir una opción, si preferías trabajo híbrido, teletrabajo o trabajo presencial. Y pues no recuerdo la cifra exacta, pero por mucho ganó el trabajo híbrido. ¿Y esto por qué es? Esto simplemente es porque todo el mundo se da cuenta de que el trabajo presencial tiene una parte que siempre entienden como que no es tan necesario, pero sin embargo el dar el salto al teletrabajo da miedo. Da miedo porque no se entiende, no se comprende, no se sabe realizar correctamente y muchas veces las evaluaciones laborales se basan en cuestiones que no tienen que ver ni con el rendimiento ni con la calidad del trabajo. Y esto es algo muy arraigado en nuestra cultura. Y esto de estar trabajando, pues por ejemplo, desde tu casa o desde un tercer espacio y no estar presente en lo que esté ocurriendo en la oficina es algo que a muchas personas les pone de los nervios o simplemente el hecho de que a alguien le consideren apto para teletrabajar le puede dar la sensación de que le acaban de colocar el primero en la fila de salida en la próxima remesa de despidos. Esto es una sensación que siempre existe y que, como digo, es parte de toda una serie de conceptos que están tan arraigados culturalmente en algunas zonas que es muy difícil. Pero por todo ello, merece la pena, antes de tomar una decisión tan importante como la de cambiar de domicilio, el tener herramientas que te permitan saber si lo que vas a hacer está dentro de la realidad o no. Y te puedo dar algunas pistas. Y te puedo decir que esas personas que dicen que vayas donde vayas vas a poder teletrabajar porque hoy en día desde cualquier sitio hay una cobertura de internet estupenda. Ya te digo que no, eso no es así. Y el que te lo está diciendo probablemente o no ha salido del pueblo, no ha salido nunca de la ciudad donde hay una cobertura estupenda, o realmente está intentando convencerte de algo sin un argumento real. Y como lo de la cobertura de internet hay otras muchas cosas que las personas que estamos acostumbradas a vivir en una ciudad pensamos que ya en todas partes se dan esas condiciones, que se dan esos servicios, que se da una cierta estabilidad de instalaciones, una cierta estabilidad de suministros, que ni muchísimo menos es la realidad, ni muchísimo menos. Y desde luego en todas partes, no, ni mucho menos en todas partes. Y eso te lo puedo decir por propia experiencia y como te digo, no hablo de zonas que estén, pues como en estas películas, en un pico de una gran cordillera o en un desierto o en mitad de una jungla o en el Amazonas o en una sierra en el Polo Norte. No. Te estoy hablando de lugares donde sorprende muchísimo que haya esa diferencia de suministros y de servicios con grandes ciudades próximas y bastante próximas de hecho. O sea que no estamos intentando vender lo que no es. Al contrario, estamos alertando de aquello que te están intentando vender sin que lo sea. ¿Por qué? Porque esto también hace daño al propio teletrabajo. Las personas que venden el teletrabajo en esa situación en la que el teletrabajo no es viable o no es una buena opción, no tiene sentido. Tiene sentido realizarlo cuando sea una buena opción. Si no lo es, no tiene sentido realizarlo. No es algo que tenga que hacerse sí o sí. Aquí hemos hablado de los SLA en Facility Management y hemos hablado de que suelen considerarse como algo avanzado dentro de la gestión de Facility o dentro de la gestión de recursos o de servicios generales. Y hay algunos servicios que son muy difíciles de realizar correctamente mediante SLAs y que se tienen que seguir o que funcionan mejor si se siguen realizando mediante contrataciones convencionales. Y ya está. No es una cuestión de darle la vuelta a la tortilla completamente a todo en todo momento. No se trata de eso. Se trata de analizar en qué situación se está. Y esto no quiere decir que a lo mejor tú quieres mudarte a una zona y que hoy en día no cumpla con los requisitos necesarios y que a lo mejor dentro de un año, dentro de 6 meses o dentro de 5 años sí cumpla con esos requisitos. Y además que sean algo que haga
un encaje que haga match con lo que tú tienes que realizar en tu trabajo. Que tampoco te deje en una situación tan cautiva como que si tu trabajo tiene algún tipo de cambio, te quedes completamente vendido por haber tomado esa decisión. Una de las, digamos, advertencias principales es si realmente vas a teletrabajar o no. Y es que no tiene sentido pensar en mudarte, en irte a vivir a una zona rural pensando en teletrabajar si luego no vas a teletrabajar. El hecho de que tu empresa haya hecho un experimento y haya tenido a varias personas teletrabajando, puede que incluso tú mismo o tú misma, durante un cierto tiempo, no quiere decir que eso vaya a ser permanente o que vaya a ser algo que se vaya a generalizar dentro de la política de tu empresa. Y el hecho de decirte que no vayas a la oficina los jueves por la tarde no quiere decir que estés teletrabajando, si tienes que ir el resto de los días. Si no tienes que ir nunca a la oficina, tú podrías estar trabajando en una empresa que tenga sede en Madrid y tú irte a vivir a Buenos Aires, que no es que sea una zona rural, pero es una zona alejada de lo que sería la sede central de tu empresa, o al revés. Podrías estar trabajando para una empresa que tuviera la sede en Santiago de Chile y poder estar trabajando desde Murcia, en España. O sea, no, en eso no habría grandes problemas. Ahora bien, ya no es lo mismo si tienes que ir a la oficina un día cada 2 semanas, ya entonces deberías estar más cerca, deberías estar mejor comunicado, ¿no? Mejor comunicada. Pero ¿y si es un día a la semana? Eso sigue siendo teletrabajo hasta cierto punto, ¿no? Pero ¿y si son 2 días a la semana? Y claro, ya si una semana que tiene 5 días laborables habitualmente, le estamos hablando que tienes que ir a la oficina 3 o 4 días, llamar a eso teletrabajo es casi insultante, porque lo hemos visto en varias ocasiones, empresas que te hacen ir a la oficina el jueves por la mañana, el atasco, la aglomeración del transporte, lo que sea, y luego lo que te dicen es que en vez de quedarte a lo mejor hasta las 5 o las 6 de la tarde, que a las 2 o las 3 de la tarde te puedes ir y esa tarde trabajar desde tu casa. Y ahí dices, ¿para qué? ¿Para qué? Si la gracia del teletrabajo era no tener que venir. Una vez que ya he venido, ¿ya para qué me voy a volver? ¿Para interrumpir la jornada? ¿Para llegar más tarde? ¿Terminar más tarde? ¿Ya para qué? Realmente la gracia del asunto es que hoy no tendría que haber venido. Pero si he venido, ¿ya de qué me sirve partir la jornada en 2 y volverme a casa para seguir trabajando desde allí? Son cuestiones que ya no tienen ningún sentido, pero que responden a este miedo hacia el teletrabajo. Eso realmente es una situación de lo que ahora mismo se está llamando trabajo híbrido, que es que una parte del tiempo se trabaja presencialmente y otra parte del tiempo se trabaja de manera no presencial. Y ya habrá diferencias en qué porcentaje del tiempo se trabaja presencialmente y qué porcentaje del tiempo se trabaja de manera remota. Pero en el momento en el que hablamos de trabajo híbrido, ya lo de irte muy lejos de la oficina ya no tiene mucho sentido. Ahora bien, el irse a una zona rural no tiene por qué implicar irse muy lejos de tu oficina. Puedes estar en una zona rural que esté relativamente cerca, que esté relativamente bien comunicada, pero a lo mejor tú eres alguien que valora una serie de cuestiones, como a lo mejor la pureza del aire que respiras, y no valora tanto, pues, o valora menos que la pureza del aire que respiras, pues algunas de las comodidades o de los servicios que puede haber en las grandes ciudades. Y bueno, pues si tú decides que te gusta más vivir en una zona rural, bueno, normalmente el mayor ancla para irte a vivir a una zona rural que no te permita salir de la urbe suele ser el trabajo, cuando hablamos sobre todo de trabajo de oficina. Y amigo, ahí está el problema que el teletrabajo podría llegar a solventar, pero podría llegar a solventar. No quiere decir que automáticamente siempre exista esa solución. En algunos casos, como comento en el propio libro, en Teletrabajar desde el pueblo, algunos de los problemas los puedes solventar tú. Y simplemente son llamadas de atención hacia problemas que existen y que tendrás que tener en cuenta en tu propia oficina o si vas a trabajar desde tu casa, pues desde tu casa, que hay situaciones que, bueno, pues que requieren que a lo mejor tengas unas instalaciones dentro de tu casa o de tu oficina en las que a lo mejor no habías pensado porque, bueno, pues tú estás acostumbrado o acostumbrada a ir a un edificio en el que lo tienes todo preparado, que ya alguien se ha encargado de que todo esté listo para que funcione y tú te sientas en una silla, te sientas al ordenador y ya todo está preparado para que haya línea, para que esté todo organizado. Y a lo mejor cuando estás en tu casa pues tienes que prever una serie de pequeños problemas que pueda haber y que se puedan solventar, digamos, por tu parte, que los puedes solventar tú.
Y luego hay otros problemas que son de una escala más grande, de un alcance mayor, que ya tú no los puedes solventar por mucho que en tu casa quieras poner tal o cual instalación, porque ya no llegas. Ya no puede ser que esos problemas los solventes tú. Pero bueno, para eso está ese análisis y estas herramientas que te doy para que tú puedas analizar y luego decidir. Por lo tanto, no se trata de vender, no se trata de animar, como a veces se me critica en este libro. Es que el libro no anima a la gente a irse a vivir a una zona rural y teletrabajar desde allí. Es que no se trata de animar, ni de convencer, ni de vender. Se trata de saber analizar. Y es algo que he tenido que repetir muchas veces y me ha parecido viable dedicarle un episodio solamente a esto y repetirlo una y otra vez para que quede lo más claro posible. No se trata, cuando se habla de teletrabajo, no se trata de venderlo, no se trata de convencer a toda costa. Se trata de explicar lo que es, cómo funciona y que las personas sean capaces de decidir si en su caso es algo viable o no es viable. Espero que el episodio te haya resultado de interés. Y si estás pensando en tomar una de esas decisiones de cambio de zona en la que vas a vivir, pues que a lo mejor te resulte incluso útil el poder analizar estas cosas. Y como siempre, espero vuestros comentarios y nos escuchamos en el próximo episodio.